10 de mayo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Gustavo Yalc, el presidente del Consejo de la Judicatura. Su derecho a la réplica sobre el encargo de la Fiscalía General por el Consejo de la Judicatura al fiscal que estaba en 10º lugar en la lista de los mejores puntuados y la decisión del Consejo Transitorio de Participación. Lo analizamos. También Bolívar Armijos, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, la CONAGOPARE. Vamos a hablar sobre la convocatoria a los gobiernos parroquiales para exigir al gobierno el cumplimiento de sus compromisos con las parroquias rurales. Y además, Jimmy Candela, asambleísta por la provincia de Santa Elena. Después de 2 años de negociaciones, se firmará el contrato de asociación público-privada para la rehabilitación y el mantenimiento también del corredor vial nacional Guayaquil-Salinas. Los pobladores de la península impugnan el alza del peaje de 25 centavos a $4. Vamos a revisar este caso. El gobierno asegura que las importaciones de este año desde Colombia y Perú van en aumento, que la tasa de control aduanero no ha disminuido el comercio. Sin embargo, los gremios productivos advierten repercusiones negativas si no se elimina esa tasa de control aduanero, como lo resolvió la CAN, porque la considera un impuesto que viola el Acuerdo de Cartagena. El gobierno espera que la comunidad andina falle a favor de la tasa de servicio de control aduanero, vigente desde noviembre pasado. El organismo tiene 45 días para emitir su resolución definitiva. Por eso, además de presentar sus descargos, el Servicio Nacional de Aduanas solicitó que una comisión de la CAN visite el país para constatar los servicios que da a cambio del cobro de la tasa a los importadores. El representante del SENAE, Mauro Andino Alarcón, mencionó que eso es gracias a la autogestión. Vamos a ver nuevos mercados y recuperar aquellos mercados que a lo mejor un poco han sido cerrados, entrar en ese mundo globalizado, pero para poder sacar mayor provecho de ese mundo globalizado, para sacar las ventajas, los beneficios, para sacar las ganancias y no traernos las pérdidas, tenemos que estar a la altura. Y dentro de eso, el proceso aduanero tiene que ser un proceso moderno, vanguardista. Para el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granados, esto va más allá de conceptos. No importa si es que las cifras de recaudación son 1 o 1.000 millones de dólares, o si considera un funcionario público que esto va para bien o para mal. Eso no es lo importante. Lo fundamental aquí es respetar el Estado de Derecho. Pero el titular del SENAE justificó su defensa en los niveles de comercio con nuestros vecinos. Según los datos de la aduana, entre enero y marzo de este año, las importaciones desde Colombia subieron un 24%, mientras que las importaciones desde Perú se incrementaron en un 13%. Es decir, para nada se ha detenido el comercio, no hay ninguna afectación. Para la asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Gabriela Uquillas, hay una explicación para esas cifras. Debemos recordarle al director general de aduanas que las transacciones de comercio exterior no se planean de un día para otro, y muchas de esas mercancías que están llegando en estos días posiblemente fueron negociadas hace un año atrás, cuando la tasa de control aduanero no existía. Desde su vigencia, el Estado ha recaudado 26 millones de dólares por concepto de la tasa de control aduanero. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Pero sin la tasa, la verdad es que todo estaría mejor. En todo caso, la comunidad andina, cuando el gobierno anterior quiso imponer sobretasas arancelarias, sentenció muy claramente que no eran salvaguardias para proteger a la industria nacional. Y así fue como el gobierno anterior, que se caracterizaba por irrespetar sus compromisos internacionales, sin embargo, acató la decisión de la CAN y tuvo que someterse a los plazos de la Organización Mundial del Comercio. Ahora está ocurriendo algo parecido con la naturaleza jurídica de la tasa de control aduanero. El juego de palabras del correísmo para cambiarle de nombre a las cosas funciona solo a nivel criollo, con leyes mordaza y cosas por el estilo, como hicieron con las sobretasas, que las hicieron pasar como salvaguardias. Pero en el ámbito internacional, estos papelones no son aceptados. Peor si se trata de dinero. Esta nueva sobretasa tiene sus días contados. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información.
en Contacto Directo. A raíz de la destitución del fiscal general Carlos Baca por la Asamblea, el Consejo de la Judicatura decidió inmediatamente encargar de la Fiscalía General a Jen Rea como fiscal mejor puntuado, porque la subrogante Tania Moreno estaba suspendida por el Consejo de la Judicatura. Este fue el anuncio del consejero de la Judicatura, Néstor Arbito. Ha operado lo que nos contestó la Procuraduría General del Estado. El siguiente mejor calificado de ese concurso, de esa evaluación, pasa a tener la subrogancia. Si es que no hubiese ausencia de la doctora Moreno, ella sería la fiscal subrogante. Rea estará al frente de la Fiscalía temporalmente. Entre tanto, pasan a manos del nuevo fiscal las investigaciones abiertas en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, del ex vicepresidente Jorge Glass por la trama de sobornos de Odebrecht, Petrochina, Caminosca, Petroecuador, la deuda pública, entre otros casos con fuero que involucran a altas autoridades del país. En base a esta información y al conocimiento de que el fiscal Rea no era el primero, sino el 10º mejor puntuado, y que el primero mejor puntuado es Edwin Pérez, el lunes pasado comenté lo siguiente. Esto nace de un grupo que al inicio de la transición, con insolencia insultante, defendió a esas redes de corrupción, escudándose en el principio del debido proceso, violado hasta la náusea por sus defensores de hoy. Y no solo eso, sino que envalentonados por esta audacia del Consejo, el Consejo de la Judicatura trató de que el 10º fiscal mejor puntuado, y no el primero, asuma interinamente como fiscal general del Estado. El Consejo Transitorio lo impidió, y por ese abuso de poder también podría cesar al Consejo de la Judicatura. Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, ha solicitado el derecho a la réplica a este comentario. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, muy buenos días y gracias por el espacio para poder hacer la clarificación pertinente. Su réplica, por favor. Muy bien, Alfredo, mire, no se trata de replicar una opinión. Las opiniones en nuestro concepto se respetan, se toleran, pero la información errada hay que precisarla. Y esto le agradezco por el espacio. Usted hace relación, Alfredo, en su comentario a la evaluación del año 2015, en la cual, en efecto, el doctor Pérez Reina está ubicado en el primer lugar, con una excelente calificación, y luego viene un ranking de fiscales de tercer nivel que llegaron con este concurso a la tercera categoría con unos puntajes con pequeñas diferencias realmente. Pero luego, Alfredo, en el año 2016, un año después, meses después, se hace una siguiente evaluación a esa categoría 3 con el objetivo de dar cumplimiento por primera ocasión a lo que manda el Código Orgánico de la Función Judicial, que los fiscales provinciales sean designados por concurso y ya salgamos de los encargos que se venían realizando. Así que se hizo una nueva evaluación en el año 2016 a los fiscales de la máxima categoría en ese momento, nivel 3, y los resultados de esa evaluación del año 2016 dan como resultado el primer lugar a la doctora Tania Moreno, el segundo lugar al doctor Jen Rea, y en el puesto octavo se encuentra el doctor Pérez Reina, todos con muy buenas calificaciones sin duda, pero este es el ranking específico. Es en el año 2017, un año después, que en vista de la posesión del doctor Carlos Baca como fiscal general, y dado que las normas del Código Orgánico de la Función Judicial establecen que el fiscal subrogante se nombra al mismo tiempo que la posesión del fiscal titular, un año después, en el año 2017, consultamos a la Procuraduría General del Estado, ya que por primera vez iba a hacer este nombramiento, para que queden claras las normas en aplicación, y la Procuraduría en el año 2017 nos responde básicamente dos cosas. Nos dice finalmente que primero es el Consejo de la Judicatura el órgano competente para conocer, para designar al fiscal subrogante, y nos dice adicionalmente que lo debemos hacer de la última evaluación realizada a la máxima categoría de los fiscales, que es el nivel 3.
Esto es, Alfredo, lo que se realizó y que en cumplimiento de la normativa correspondía a la doctora Tania Moreno ser designada fiscal subrogante por ser la evaluación más reciente en el año 2016. La que usted hace referencia, Alfredo, es del año 2015, como se lo acabo de demostrar. Y finalmente, en el año 2018 se produce esta situación algo sui generis en la que ni el fiscal titular ni el fiscal subrogante podían conocer denuncias que se venían presentando porque podían afectar a los dos. Y adicionalmente se produce la suspensión disciplinaria de la fiscal subrogante. Le consultamos a la Procuraduría General del Estado, año 2018, y la Contraloría, la Procuraduría ratifica su criterio de que esa subrogación, el orden de sucesión, debía realizarse de la evaluación más recientemente realizada a la máxima categoría de los fiscales. Alfredo, las cosas son absolutamente claras. El Consejo ha actuado dentro del marco de la ley e incluso hemos hecho las consultas que no son vinculantes a la Procuraduría General del Estado. Pero el hecho concreto es que el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana posesionó a Edwin Pérez como fiscal general encargado porque esa es su competencia según lo determinó el Consejo. Entonces, usurpó funciones el Consejo de la Judicatura o el Consejo Transitorio al encargar la Fiscalía al mejor puntuado, o fue un error de buena fe, como acostumbraba a decir Alexis Mera. Alfredo, no hay ningún error. Le acabo de demostrar con los documentos pertinentes. Bueno, según ustedes no cometieron error, pero el error lo habría cometido entonces el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. ¿En base a qué se lo nombra al señor Pérez? Esa es una excelente pregunta, porque el Código Orgánico de la Función Judicial habla de la figura del fiscal subrogante, y el fiscal subrogante, además, de acuerdo al artículo 290 del Código Orgánico de la Función Judicial, tiene como competencia el subrogar al titular, y si la subrogación fuere definitiva, la ley establece que se quedará mientras se realice no para completar su periodo, sino mientras se hace el nuevo concurso. Nosotros no conocemos la figura del fiscal encargado. En todo caso, se ha producido este nombramiento por parte del Consejo de Participación Ciudadana, por eso era tan importante también que la Corte Constitucional se pronuncie, porque cuando ocurren estas cosas, Alfredo, en un Estado de Derecho, lo que corresponde es que el órgano competente para dirimir competencias constitucionales, la Corte, se pronuncie. Yo quiero partir de la buena fe, tal vez de que la gente no leyó todos esos documentos. Ahora, pero lo importante es clarificarlo para la ciudadanía, Alfredo. Pero lo cierto es que según el anuncio de Néstor Arbito, a Rea le correspondía interinamente reemplazar a Vaca hasta que asuma Tania Moreno, con lo cual se cumplía el objeto de la conspiración para bajarse al fiscal que le costó el puesto al presidente de la Asamblea. Eso es oficial. Y si estamos entonces ante una conspiración de este nivel, de un excontralor, de un expresidente de la Asamblea, también estaría entonces presuntamente involucrado en la Procuraduría o el Consejo de la Judicatura. Porque entonces el punto es si se cumplió o no con la ley el Consejo de la Judicatura al encargar al 10º mejor puntuado de la Fiscalía General, que le sigue varias indagaciones previas por el culado al expresidente Rafael Correa. Y ahí es que está el punto clave de todos estos informes, de todas estas puntuaciones y de estos encargos que finalmente, como lo que usted acaba de decir, pues ya no queda claro cuál es en definitiva a quién le corresponde eso. Y por último, una pregunta. Así es. ¿Quién posesiona al fiscal? Lo posesiona normalmente el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿actuó o no actuó? Perdón, el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿actuó o no actuó el Consejo de Participación Ciudadana transitorio de acuerdo con su competencia? Alfredo, las normas son extremadamente claras. El Consejo de la Judicatura no actúa políticamente, la función judicial no está en la coyuntura política, actuamos dentro del marco de la ley. Y fíjese cómo le he explicado, la una es desde 2015, la otra es 2016, la Procuraduría se pronuncia en el 2017, nombramiento del subrogante, y en el 18 se produce la situación sui generis, ajena para nosotros en nuestra decisión a la coyuntura política. Teníamos que buscar un orden de sucesión y la Procuraduría lo ha determinado con claridad, que es vinculante para nosotros. Lo que el doctor Arbito ha dicho es extremadamente claro. A quien le correspondía es al doctor Rea, mientras se produce la imposibilidad de actuación del titular Vaca o de la primera subrogante, porque ¿qué hizo la Procuraduría? Determinar unos órdenes de subrogación. Y si la ley establece
que el subrogante debe estar ahí mientras se produce la inhabilidad, deberá estar ahí mientras se produce la imposibilidad temporal, y si es que es definitiva, se hace un nuevo concurso de manera inmediata. ¿Quién posesiona al fiscal subrogante para atender a su pregunta? La Procuraduría nos dice con claridad el Consejo de la Judicatura. La figura, insisto, Alfredo, de fiscal encargado, yo no la veo en la ley. Esa opinión del Consejo del Procurador estaría en definitiva restándole competencias al Consejo Transitorio, que era lo que precisamente el presidente de la República, Lenín Moreno, denunció y apoyó también, estuvo de acuerdo en que esas facultades, esas competencias dadas por consulta popular no sean limitadas ni restringidas. Y eso era lo que estaba haciendo entonces la Procuraduría. No, Alfredo, primero que los concursos se dan antes de que exista el Consejo Transitorio. Y en segundo lugar, simplemente se le ha preguntado a la Procuraduría lo que estaba ocurriendo jurídicamente en ese momento. Le digo, una situación sui generis, en la que ni su titular ni subrogante podían actuar. Entonces la Procuraduría nos dice, sigan el orden sucesivo de la última evaluación. La última es la del 2016, no la del 2015. Por eso lo que correspondía es lo que el Consejo de la Judicatura ha hecho con esa pregunta respondida y que es vinculante para el Consejo de la Judicatura. Entonces también, Alfredo, entonces, si me permite, hay otro aspecto que me gustaría... injerencia política que usted se refiere de que el Poder Judicial es independiente, tenemos un antecedente. Cuando se presentaron las denuncias sobre la injerencia del Ejecutivo en la aplicación del error inexcusable por parte del Consejo de la Judicatura, usted enseñó lo siguiente, recordemos. Desde el viernes anterior y durante el fin de semana se difundió en YouTube y otras redes sociales un video con correos electrónicos filtrados que habría intercambiado el expresidente Rafael Correa con varios miembros de su gobierno y de otras funciones del Estado. O en este en el que Gustavo Yalc le informa a Rafael Correa que ha destituido a una jueza por dar paso al habeas corpus a Álvaro Noboa. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, se pronunció al respecto. Un correo electrónico que supuestamente habríamos intercambiado el presidente Correa y yo. Sí, intercambiábamos correspondencia con el presidente de la República. Pero creo que eso no les debería sorprender. Yo creo que lo que les debería sorprender es que no conversen las funciones del Estado sobre temas en el ámbito de su competencia, temas de Estado. Ahora, cierto es que las injerencias se ejercen mejor en voz baja, pero no hay injerencia en el contenido de esta correspondencia electrónica. Alfredo, de ninguna manera, y le agradezco por topar el tema nuevamente. Hace un año que se viene repitiendo este tema y diciéndose los correos electrónicos. En primer lugar, vivimos en un Estado de Derecho. Usted sabe que las pruebas deben ser bien obtenidas para que tengan algún valor jurídico, no solamente en el campo judicial, administrativo, sino también en el político. Y así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero más allá de su origen, veamos el contenido, que puede ser editado, pero veamos incluso lo que dice. En primer lugar, Alfredo, no es los correos electrónicos. En lo que a mí concierne es un correo electrónico cuyo origen es ilegítimo, pero lo que dice ni siquiera tiene que ver con la injerencia en ningún procedimiento judicial y lo hemos dejado absolutamente claro. Es mi opinión, que la dije antes, la dije en ese momento y la sigo diciendo. Me parece que hay aspectos en la Ley de Garantías Constitucionales que deben ser analizados para evitar abusos, porque desde esas decisiones, de esas garantías ciudadanas también han habido abusos. Y estoy describiendo y fundamentando y ejemplificando mi posición jurídica, que la había dicho antes, lo digo ahí, y la sigo diciendo. Así que no demuestra absolutamente nada esos correos que además no tienen ningún valor jurídico. Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, Alfredo, ha ejercido el derecho a la réplica. Si me permite. A ver, Gustavo, Alfredo, solamente un segundo, porque también en este espacio se ha dicho algo que no es cierto. Se ha dicho que hay un informe de Contraloría que al Consejo lo responsabiliza por concursos mal realizados. Quiero dejar claro, y aquí tengo una certificación de Contraloría General de Estado que establece que en ese estudio realizado no existe responsabilidad del Pleno del Consejo de la Judicatura en una supuesta mala designación de fiscales. Gracias, Alfredo, por el espacio. Esto también se dijo aquí, por eso quería también dejarlo clarificado. Y eso se va la Contraloría deja claro que no existe responsabilidad del Pleno del Consejo. A discutir, pues, digamos, en el juicio político en la... Es correcto. Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ok, gracias. Es correcto, gracias por el espacio. Por acompañarnos en Contacto Directo. Fin. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos con ustedes a una pausa. Al regresar está Bolívar Armijos, el presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, para hablar sobre la movilización hacia el Palacio Presidencial para exigir el cumplimiento de sus compromisos. Revisamos el tema, manténgase en nuestra sintonía.
Bolívar Armijos, presidente de la CONAGOPARE, el Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días y muchas gracias por la entrevista. Esta movilización por la paz y la justicia, como la llamaron, tenía como objetivo exigirle al gobierno que se cumpla con las demandas del sector rural. ¿Qué respuestas piden para la zona de frontera norte específicamente? Bueno, un saludo para mi provincia Esmeralda, especialmente para San Lorenzo, mi tierra natal, que ha sido golpeado por estos problemas de violencia, de narcotráfico, y queremos una respuesta inmediata de parte del gobierno. No se ha atendido de manera efectiva, solamente tenemos un pueblo militarizado, con policías, incluso con abusos hacia la sociedad civil, que no tiene nada que ver con este problema de narcotráfico, y sin embargo no se atiende de manera efectiva el tema de vivienda, el tema de desarrollo productivo. Nosotros como esmeraldeños solicitamos que el Estado proponga políticas afirmativas con una reactivación económica, generando créditos para los empresarios palmicultores que han generado muchísimo desarrollo, muchísimo trabajo y necesitan apoyo de las carteras de Estado. Eso es importante, como cuáles acciones específicamente, porque ya han hecho un planteamiento y usted ha dicho que el presidente Moreno se comprometió con algunas obras para los gobiernos parroquiales que no se han cumplido. ¿Cuáles? Bueno, en campaña en primera vuelta y segunda, el presidente se comprometió en incrementar el presupuesto para los gobiernos parroquiales. Sabemos la situación económica del país, pero sin embargo aspiramos que el señor presidente nos reciba para trazar una hoja de ruta súper clara de cómo vamos a tratar de reformar parte de la Constitución y parte del COTAD para tener un incremento del 6% al 11%, ya que en el sector rural existen los mayores quintiles de pobreza. Se comprometieron también con un crédito de 52.6 millones de dólares en créditos no reembolsables para los gobiernos parroquiales, que hasta ahora no se cumple. Hay una deuda por parte del Ministerio de Ambiente por más de 40 millones de dólares. 2 años no entregan esos recursos a las comunidades rurales que reforestamos la patria y que fuimos premiados con un récord Guinness por todo lo que hicimos en reforestación con las comunidades rurales. Ya vamos a hablar sobre esas deudas, pero antes de eso, ustedes de San Lorenzo, y con lo que ocurrió en Mataje, muchos fueron evacuados a San Lorenzo. Cualquier tipo de inversión se ha visto afectada, pero ¿cómo lograr que no sea toda la provincia de Esmeralda la que se está viendo afectada por turismo, por falta de inversión, por inseguridad, etcétera? Bueno, siempre se dice que la provincia de Esmeraldas está llena de narcotraficantes, guerrilleros, cosa que no es tan cierto. Nosotros vivimos en una línea de frontera en San Lorenzo, donde ha habido influencias de grupos irregulares, ha habido problemas también de violencia dentro de nuestro cantón, pero sin embargo, la gente de San Lorenzo es gente trabajadora, gente pujante, que nos hemos levantado, que hemos trabajado con grandes empresarios de toda la capital de la República, de la provincia del Guayas también, que confiaron y confían en nuestro pueblo y que han invertido millones de dólares en miles de hectáreas de plantación de palma, que generó fuentes de trabajo no solamente para San Lorenzo, sino que para muchas personas de todo el Ecuador, e incluso hermanos colombianos que empezaron a llegar a San Lorenzo para trabajar en el tema de la palma. Las plantaciones de palma se murieron hace años atrás, se pidió apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, fue mínimo el apoyo para el tema de la resiembra de la palma africana, y ahora con este problema que tenemos, los empresarios están preocupados y si es necesario que el gobierno retome una ayuda con créditos inmediatos para reactivar la economía, no solamente en la palma, tenemos una tierra fértil para diferentes tipos de cultivos, tenemos para siembra de camarón y con eso se puede reactivar la economía, no solamente militarizando San Lorenzo, sino que entregando recursos de manera inmediata. Claro, hay ahora, que reparar todas las casas. ¿Cuánto se ayuda con eso, con la ley para las poblaciones fronterizas recientemente aprobada? Recordemos que pueden verse beneficiadas también quienes están dentro de esos 40 del perímetro de la zona fronteriza que finalmente se definió, por un lado, y luego estas deudas a las que ustedes alegan que mantiene el gobierno con los gobiernos parroquiales por un proyecto de reforestación al que usted se refería, por la entrega de créditos del BID y otros recursos económicos. En la situación económica actual, ¿qué respuestas han tenido de poderles cumplir ahora con esos compromisos? Porque si bien ciertas cosas se ofrecieron en campaña, era conociendo una realidad económica y otra lo que ya saben hoy. Bueno, tuvimos una reunión con la vicepresidenta de la República, estuvo el gerente general del Banco de Desarrollo, la ministra subrogante del Ambiente, se comprometieron en sostener una reunión el día lunes con nosotros para ya de manera inmediata revisar los proyectos que se han presentado en el Banco de Desarrollo y empezar a financiar a los gobiernos parroquiales
con esos créditos no reembolsables. El Ministerio de Ambiente se ha comprometido a revisar todos los proyectos. Sin embargo, quiero avisar a la ciudadanía de que hace más de 2 años el Ministerio de Ambiente no cumple, ahora que ha habido una alta mortalidad de las plantaciones reforestadas por las comunidades que fueron abandonadas por la falta de entrega oportuna de los recursos. El Ministerio de Ambiente está haciendo inspecciones, dando un examen técnico de acuerdo a su conveniencia, perjudicando a los gobiernos parroquiales y a Conagopare y a muchas familias, donde dan un índice de mortalidad de 30 hasta 50% cuando ellos nunca entregaron los recursos. Es por ello que nosotros queremos pedir al presidente de la República que nos reciba para informarle de manera directa lo que está pasando, porque sí creemos que al señor presidente lo están engañando. Y también en el tema del compromiso del señor presidente en incrementar los presupuestos de los gobiernos parroquiales, sabemos que en el gobierno ahora está un poco la economía complicada, pero simplemente se tiene que hacer una correcta redistribución de los recursos entre los gobiernos seccionales y tendríamos un incremento por lo menos de 6 puntos porcentuales para los gobiernos seccionales, ya que el sector rural representa el 37% de la población nacional y entre los consejos provinciales y los gobiernos parroquiales apenas recibimos 33%. La Constitución establece que los recursos serán entregados por densidad poblacional y por necesidades básicas insatisfechas. Donde se encuentran mayores necesidades básicas insatisfechas es en el sector rural, y por eso pedimos que el señor presidente nos reciba para que nos ayude con la promesa de campaña de incrementar los recursos para los gobiernos parroquiales. Es el pedido puntual del Consejo de los Gobiernos Parroquiales Rurales. Hoy su presidente Bolívar Armijos aquí en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la entrevista. A usted. 7:32. Vamos brevemente una pausa. Al regresar, Jimmy Candel, asambleísta de la provincia de Santa Elena, vamos a hablar sobre el contrato de asociación público-privada para la rehabilitación y el mantenimiento del corredor vial Guayaquil-Salinas, que prevé aumentar 16 veces el peaje. Su impacto también en la actividad económica de la península. Al volver, no se vaya. Hoy se firma el contrato de asociación público-privada para la rehabilitación y mantenimiento del corredor vial Guayaquil-Salinas, que contempla un alza en el peaje de 25 centavos a $4. Jimmy Candel, asambleísta de la provincia de Santa Elena por el Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo, y buenos días a todos los compatriotas ecuatorianos, y gracias por darme la oportunidad de topar este tema que es preocupante. Mire, la semana pasada, el 1 de mayo, el Comité de Defensa de los Peninsulares le dirigió una carta al presidente Lenín Moreno impugnando el proceso de contratación. ¿Cuáles son las razones para la impugnación de un proceso que ha tomado más de 2 años de negociación? Bueno, la falta de transparencia, mi querido Alfredo, definitivamente comienzan primero con un decreto planteado por el presidente Correa bajo $6 y en 10 años, y luego de eso, al reclamo de los peninsulares, cambian la oferta a $4 por 20 años. Yo he hecho una corrida que cualquier ciudadano aritméticamente la puede lograr hacer, y es que si ellos mismos manifiestan como Ministerio de Transporte y Obras Públicas de que el tráfico promedio diario anual es de 16.000 vehículos diarios que circulan hasta la provincia de Santa Elena, multiplica usted por día, por $4, 16.000 vehículos por $4 día. Este resultado, multiplíquenlo por los 365 días del año y sale una cantidad aproximada de $23.360.000. Esto por 20 años llega a la suma de $467 millones. Aquí no estamos tomando en cuenta el 3% de incremento anual que subiría el tráfico diario. No estamos tomando en cuenta lo que significaría la implantación o la entrega después de 2 años del puerto de aguas profundas en Pozorja, que abrigamos la esperanza de que siquiera pasen unos 1.000 contenedores diarios para exportación, con 3 y 4 ejes que ellos pagan más. Entonces, ahora, la razón de una asociación público-privada es la inversión. ¿Cuánto va a invertir la empresa que cobre el peaje? Porque esa carretera ya fue hecha hace 10 años. Hablan de rehabilitación y mantenimiento, pero de la inversión, ¿cuánto es la inversión? ¿Cuánto se va a destinar para rehabilitación
¿Y cómo se financia el mantenimiento entonces? ¿Y cuánto queda de utilidad? Hasta ahora nos definen cuál va a ser la inversión. Le hemos pedido que nos entreguen las inversiones que van a hacer. Hemos presentado nosotros una corrida financiera elaborada por la Universidad Estatal Península de Santa Elena, por el Colegio de Ingenieros Civiles, y manifestamos nuestra preocupación, y ante eso le pedimos una respuesta y nos dicen que no está bien, que ellos tienen una normativa y no nos pueden demostrar lo que le estamos pidiendo. Esos ingresos que van a tener, ¿por qué cuando ellos manifiestan que lo que van a invertir son 230 millones de dólares, por qué no nos dicen qué van a hacer? Dice la norma técnica internacional que cuando una vía de más de 100 kilómetros y con más de 12.000 carros que pasen diariamente, debe tener un tercer carril. Ni siquiera nos ofrecen eso. Mire cómo han ido subiendo poco a poco la oferta luego de nuestros reclamos. Primero nos ofrecen Chongón-Santa Elena. Luego de nuestros reclamos, porque está muy exagerada la oferta, ya nos ofrecen 10 kilómetros desde Guayaquil hasta Chongón. Y ahora el reclamo que hicimos, porque es solamente hasta Santa Elena y no hasta Salinas, ahora sí ya han planteado una vía perimetral que vaya desde el río El Salado hasta Punta Carnero, José Luis Tamayo, que aliviaría mucho esto. Y que aumentaría la inversión. Pero el pedido hecho al presidente de revisar el costo, anular el proceso y llamar a una licitación abierta, ¿tiene el apoyo de la ciudadanía y de los representantes del pueblo peninsular en la Asamblea Nacional? Por supuesto, yo soy su representante y estoy defendiendo a la provincia porque no tengo una respuesta. El día de ayer nos hemos reunido y le hemos presentado la corrida financiera para que la revisen ellos y si contrasta con la de ellos para determinar si en verdad se justifica lo que ellos quieren hacer. Y hemos quedado en seguir conversando. Nos dicen que la adjudicación no quiere decir que ya está listo el contrato, que vamos a seguir revisando. Hecho que no lo puedo yo creer, porque los que manejamos y hemos estado en la función pública sabemos definitivamente que cuando se adjudica una obra es porque se la va a contratar. Entonces yo sí creo que vamos a seguir adelante cuando le he pedido yo como miembro de la Comisión de Fiscalización al ministro para que comparezca ante la comisión y nos explique con claridad cómo es el proceso que se va a hacer de la alianza público-privada. Sin embargo de ello, no lo ha hecho. Hemos logrado mantener conversaciones, mantener esto con miras a que se apoye un proyecto que es de importancia. Nosotros estamos de acuerdo con que la obra se haga, pero no a un tan alto costo. Yo pienso que debe... Que va a traer, digamos, elevar el costo de la vida en la península y subir los costos para todas las industrias que están asentadas en esa provincia. Jimmy Candel, asambleísta. Don Alfredo, hay planteamientos realizados que los ha hecho la Universidad Península de Santa Elena con el Colegio de Ingenieros Civiles que deben ser considerados. Jimmy Candel, gracias por participar en Contacto Directo. Fin. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias por su sintonía. Alfredo, contigo nos vemos el lunes. En efecto, hasta el próximo lunes.